Las risas resonaron por toda la obra antes de que Russell Hayes saliera a almorzar. Sus compañeros se habían superado esta vez al organizar una cita a ciegas para el padre soltero con dificultades con alguien que juraron que sería perfecta para él. No mencionaron su nombre. No describieron su rostro. Solo le dieron la dirección de una cafetería con sonrisas que decían que ya habían ganado. Cuando Russell cruzó la puerta, la vio inmediatamente junto a la ventana. Estaba sentada en una silla de ruedas, con la luz del sol reflejando su perfil, con las manos cruzadas tranquilamente sobre la mesa. Había visto esa mirada antes, la que la gente le dirigía después de que su esposa saliera, con pasión envuelta en cortesía. Pero cuando sus ojos se encontraron con los suyos, no hubo nada de eso, ni compasión, ni condescendencia, solo una tranquila certeza que lo hizo detenerse a medio paso. Russell no tenía ni idea de que no era una broma. Era una audición y todo lo que creía saber sobre su lugar en el mundo estaba a punto de ser reescrito. La mañana había comenzado como cualquier otro jueves. La alarma de Russell sonó a las 5:30, el mismo pitido diminuto que lo había despertado durante los últimos 3 años. Se levantó de la cama en el pequeño apartamento que compartía con su hijo Calvin, de 12 años, y siguió con la rutina habitual. Café, ducha, 2 tostadas con mantequilla de cacahuete porque los huevos eran para los fines de semana, cuando tenía tiempo. A las 6:15, estaba sacudiendo a Calvin para despertarlo, viendo cómo la cara de su hijo se arrugaba en protesta antes de que el chico finalmente abriera los ojos. «Vamos, amigo», dijo Russell con voz suave. «Día de colegio». Calvin gimió, pero se incorporó, con el pelo despeinado. El chico se parecía cada día más a su madre. Los mismos pómulos pronunciados, la misma forma de entrecerrar los ojos al pensar. Russell apartó ese pensamiento como siempre hacía y se dirigió a la cocina a preparar el almuerzo. Sándwich de pavó, manzana, barra de granola, el mismo almuerzo que Calvin había comido durante 2 años porque era barato y saciante, y el niño nunca se quejaba. A las 7, ya estaban fuera. Russell dejó a Calvin en la parada de autobús a 3 cuadras. Se quedó mirando hasta que el autobús amarillo dobló la esquina y luego condujo su camioneta destartalada por la ciudad hasta la obra, el proyecto de construcción Morrison. 6 meses de trabajo, un sueldo decente y un capataz que no hacía muchas preguntas sobre por qué Russell a veces aparecía con ojeras. El equipo ya estaba allí cuando llegó, con cascos puestos y tazas de café en mano. Levantaron la vista cuando Russell bajó de su camioneta, y algo en sus expresiones lo hizo bajar el ritmo. «Buenos días, Hayes», gritó Tony. Sonreía, lo que nunca era buena señal. Tony era de los que encontraban humor en la miseria ajena. El tipo que se reía más fuerte cuando alguien cometía un error. «Tengo algo para ti», dijo Russell con cautela. Otros 3 chicos se habían reunido alrededor de Tony, todos con sonrisas burlonas. «¿Qué es eso? ¿Una cita?» Tony sacó una servilleta doblada de su bolsillo y la levantó como un trofeo. «Te hemos tendido una trampa, tío. Pensé que ya había pasado suficiente tiempo desde que tu esposa se fue. Hora de volver». Los otros chicos rieron entre dientes. Russell sintió que le subía el calor del cuello, pero mantuvo una expresión neutral. Había aprendido a no reaccionar. Las reacciones solo lo empeoraban. «Estoy bien, gracias». «Vamos», insistió Tony, agitando la servilleta. «Te está esperando. Hoy comemos. El Riverside Café en la calle Fletcher. Mediodía. En punto». Le puso la servilleta en la mano a Russell. «No nos decepciones, Hayes. Trabajamos duro en esto». «Hayes». Russell bajó la vista hacia la servilleta. Alguien había escrito una dirección en tinta azul, con una letra apenas legible. Quería arrugarla, tirársela a Tony, decirles dónde podían meter su equipo. Pero necesitaba este trabajo. Necesitaba el sueldo quincenal. Necesitaba el seguro médico que cubría la medicación para el asma de Calvin. Así que dobló la servilleta con cuidado y se la metió en el bolsillo de la camisa. «Bien»,
dijo en voz baja. Gracias. Los chicos estallaron en carcajadas, dándose palmadas en los hombros como si acabaran de gastar la broma del siglo. Russell se dio la vuelta y cogió su cinturón de herramientas de la caja del camión, con la mandíbula apretada. Pasó las siguientes 4 horas transportando vigas de acero y taladrando pernos de anclaje, intentando ignorar las miradas y susurros del equipo. A las 11:45, tenía la camisa empapada de sudor y le dolían los hombros. Pero Tony apareció a su lado con la misma sonrisa odiosa. Mejor vete, Romeo, dijo Tony. No quiero hacerla esperar. Russell quería reprenderlo. Quería decir algo cortante y mordaz que borrara esa sonrisa de la cara de Tony. En cambio, se limpió las manos en los vaqueros, cogió las llaves y se dirigió a la camioneta. El trayecto hasta la calle Fletcher duró 15 minutos, tiempo suficiente para que Russell considerara dar la vuelta una docena de veces. Era humillante. Fuera lo que habían planeado, quienquiera que fuera esta mujer, estaba al tanto de la broma. Tenía que estarlo. Nadie accedía a una cita a ciegas con un obrero de la construcción. Nunca me abrían. A menos que hubiera un chiste de por medio. Pero siguió conduciendo porque una parte de él, la que aún recordaba lo que se sentía al sentarse frente a alguien y tener una conversación real, la que extrañaba la compañía de adultos sin gritarle por encima de las herramientas eléctricas, quería creerlo. Tal vez no fuera todo un montaje. Tal vez, solo tal vez, existía la posibilidad de que esto fuera real. El Riverside Café estaba en una esquina tranquila, con sus grandes ventanales que daban a la calle. Russell aparcó su camioneta a 2 manzanas de distancia y caminó despacio, dándose tiempo para pensar. A través del cristal veía gente dentro, parejas en mesas pequeñas, una mujer leyendo un libro en un rincón, un hombre mayor tomando un café, gente normal haciendo cosas normales. Casi se dio la vuelta, casi volvió a su camioneta y condujo directo al lugar, listo para enfrentarse a cualquier burla que le lanzaran los empleados. Pero entonces la vio. Estaba sentada junto a la ventana justo donde la luz le daría justo en el punto justo. Cabello rubio recogido en una coleta sencilla, un blazer azul marino sobre una blusa blanca, las manos apoyadas en la mesa como si esperara una reunión de negocios en lugar de una cita a ciegas. Y estaba en silla de ruedas, una elegante y moderna que parecía cara, de esas con ruedas finas y perfil bajo. Russell se detuvo en la acera, con el corazón encogido. Así que ese era el chiste. Le habían presentado a alguien a quien creían que rechazaría. Alguien que, según ellos, lo incomodaría lo suficiente como para que se largara. Volvió a mirar su camioneta, con las llaves ya en la mano. Podía irse ahora mismo, fingir que nunca había conseguido la dirección, alegar que la había olvidado, inventar alguna excusa sobre la llamada de Calvin de la escuela. Nadie lo sabría. Nadie excepto la mujer sentada junto a la ventana que se quedaría esperando a alguien que nunca aparecía. Russell pensó en Calvin, en cómo su hijo lo miraba como si fuera una especie de héroe, incluso cuando Russell se sentía lo más alejado de eso. Pensó en el tipo de hombre que quería que Calvin fuera de mayor, y sabía que ese hombre no se marcharía. Russell empujó la puerta del café. El olor lo impactó primero. Café y canela, pan caliente y algo dulce que no pudo identificar. Algunas cabezas se giraron al entrar, pero apartaron la mirada rápidamente. Todavía llevaba su ropa de trabajo, sus botas dejaban tenues huellas de polvo en el suelo limpio, sus manos estaban ásperas y callosas a pesar de habérselas lavado 2 veces en la camioneta. Debía de parecer exactamente lo que era, un tipo que trabajaba con las manos, que no pertenecía a un lugar con servilletas de tela y tazas de cerámica. La mujer junto a la ventana levantó la vista. Sus miradas se encontraron, y Russell vio un destello en su rostro. No lástima, ni decepción, sino algo más cercano a la curiosidad. Levantó una mano ligeramente, un pequeño gesto que podría haber sido un saludo o simplemente un reconocimiento. Russell respiró hondo y se acercó. «Hola», dijo al llegar a la mesa. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Soy Russell».
Russell Hayes. Verónica, respondió ella. Su voz era suave y controlada, el tipo de voz que sugería que estaba acostumbrada a que la escucharan. Señaló la silla frente a ella. Por favor, siéntese. Russell apartó la silla y se sentó, muy consciente de lo incómodos que eran sus movimientos. Era un hombre corpulento, alto y de hombros anchos por años de trabajo físico, y los delicados muebles del café parecían encogerse a su alrededor. Verónica lo observaba con esa mirada fija, sin decir nada, solo observando. A Russell se le erizó la piel de incomodidad. Mira, empezó, decidiendo que la honestidad era mejor que fingir. No sé qué te dijeron mis compañeros ni cómo te convencieron de hacer esto. Pero lo siento. Todo esto no está bien. Les parece gracioso tenderle una trampa a la gente, pero no lo es. Es simplemente cruel. Verónica arqueó ligeramente las cejas. ¿Crees que es una broma? ¿Verdad? Russell abrió las manos. Vamos, chico como yo, mujer como tú. Probablemente te dijeron que me sentiría demasiado incómodo si apareciera o que diría alguna estupidez o... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba divagando. La cuestión es que siento que te hayan arrastrado al juego que estén jugando. Durante un largo rato, Verónica no dijo nada. Tomó la taza de café que tenía delante, dio un sorbo lento y la dejó con cuidado. Cuando por fin habló, su tono fue mesurado. ¿Y si te dijera que les pedí que organizaran esto? Russell parpadeó. ¿Qué? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Y si no te engañaron en absoluto? ¿Y si les pidiera específicamente que organizaran esta reunión? Inclinó la cabeza ligeramente, observando su reacción. Eso cambiaría lo que sientes al estar aquí. Yo. Russell luchó por procesarlo. ¿Por qué harías eso? Porque quería conocerte. Verónica se recostó en su silla de ruedas. Su postura relajada a pesar de la intensidad de su mirada. He oído cosas sobre ti, Russell Hayes. Cosas buenas sobre un hombre que se presenta todos los días, que trabaja el doble que los demás, que nunca se queja ni siquiera cuando el trabajo es brutal. Sobre un padre Ray. Sirve a su hijo solo, trabajando horas extra para asegurarse de que tenga lo que necesita. Hizo una pausa. Ese no es el tipo de persona que se menciona a menudo en los círculos de la construcción. Me dio curiosidad. Russell sintió que se le encendía la cara. ¿Quién te dijo todo eso? ¿Importa? Verónica cogió el menú, lo miró brevemente y lo dejó a un lado. La pregunta es si hay algo de cierto. ¿Eres el hombre que describieron o desperdicié mi tarde? Algo en la franqueza de su pregunta atravesó la vergüenza de Russell. Se sentó más erguido, mirándola a los ojos con más confianza que al entrar. Solo soy un hombre que intenta hacer lo correcto por su hijo. Nada especial. No. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Verónica. No estoy de acuerdo, pero podemos debatir filosofía más tarde. Ahora mismo tengo hambre. Y parece que te vendría bien una comida decente. Así que, pidamos algo y cuéntame sobre tu hijo. ¿Se llama Calvin? El instinto de Russell fue preguntarle cómo sabía el nombre de Calvin, pero descartó la pregunta. Algo en esta mujer lo desconcertaba, como si estuviera teniendo dos conversaciones a la vez, una en voz alta y otra. Uno, corriendo bajo ella en subtexto y observación cuidadosa. Debería haberlo hecho sentir más incómodo, pero en cambio, se encontró relajándose un poco. Al menos ella estaba siendo directa. Al menos ella. No estaba fingiendo que esto era otra cosa de lo que era. Inusual. Sí, dijo finalmente. Calvin tiene 12 años. Listísimo. Me mantiene alerta. Un camarero. Apareció en su mesa y Russell pidió un sándwich sin mirar realmente el menú, demasiado concentrado en la mujer frente a él como para importarle lo que comía. Verónica pidió una ensalada. Luego volvió su atención a Russell. 12. Es una edad difícil. La secundaria, ¿verdad?
Ahí es cuando los niños empiezan a descubrir quiénes son, a traspasar límites. ¿Tienes hijos?, preguntó Russell. No. Algo cambió en su expresión. Desapareció demasiado rápido para que Russell lo identificara. Pero recuerdo tener 12 años. Recuerdo pensar que lo sabía todo y no entender nada. Tomó su vaso de agua. Los cubitos de hielo tintinearon. Suavemente. ¿Qué quiere ser Calvin cuando crece? Russell sonrió a su pesar. Cambia cada semana. El mes pasado era biólogo marino. Esta semana es diseñador de videojuegos. Antes quería ser chef porque vio un programa de cocina y decidió que podía hacer mejor pasta que el chico de la tele. ¿Podría? Sinceramente, probablemente no, pero lo dejé intentarlo. Russell se encontró hablando con más libertad ahora. Las palabras le salían con más facilidad. Quemamos muchos fideos esa semana. Activamos la alarma de humo 2 veces. Pero estaba feliz, y eso es lo que importa. Verónica asintió lentamente como si él acabara de confirmar algo que ella sospechaba. Lo dejaste fracasar. Eso es buena crianza. Lo dejé intentarlo, corrigió Russell. Fracasar es solo parte del intento. No todos lo ven así. La mirada de Verónica se desvió hacia la ventana, observando a los peatones pasar por la acera. La mayoría de la gente tiene mucho miedo al fracaso. Nunca intentan nada difícil. Se mantienen seguros, cómodos, exactamente donde están. Volvió a mirar a Russell. Tú no me parece alguien que se mantiene cómodo. Russell no estaba seguro de cómo responder. El camarero regresó con la comida, lo que le dio un momento para ordenar sus ideas. Cuando volvieron a estar solos, cogió su sándwich, pero no le dio un mordisco. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí de verdad? Y no me refiero a eso de oír cosas buenas. En serio. ¿De qué se trata esto? Verónica lo observó un buen rato y luego dejó el tenedor. Sinceridad, por favor. Estoy harta de que me traten como si fuera frágil. Señaló su silla de ruedas sin timidez. El movimiento, de hecho. Esto es parte de mi vida. No me define, pero la gente asume que sí. Primero ven la silla y luego hacen suposiciones. O soy inspiradora solo por existir, o soy trágica y necesito su compasión, o soy una especie de santa porque no he renunciado a vivir. Se inclinó hacia adelante. Un poco. Pero no hiciste nada de eso. Entraste esperando una broma, esperando ser humillado, y tu primer instinto fue disculparte por hacerme perder el tiempo. No por esto, dijo ella, golpeando el reposabrazos, sino porque creías que me habían arrastrado a algo cruel. Russell sintió una opresión en el pecho. Eso es pura decencia. Exactamente. Verónica sonrió. Y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Decencia. Te sorprendería lo poco común que es. Comieron en un cómodo silencio durante unos minutos. Russell se encontró mirándola de reojo entre bocado y bocado, intentando reconciliar a la mujer que tenía delante con la situación que esperaba. No actuaba como si interpretara un papel o siguiera un guión. Cada palabra parecía deliberada, cada gesto, con un propósito. Tenía el control total de la situación. Lo había tenido desde el momento en que entró por la puerta. Y, de alguna manera, eso no le molestó como probablemente debería. Bueno, dijo Verónica finalmente, secándose la boca con una servilleta. Háblame del edificio Morrison. ¿Cuál es tu función en el proyecto? Russell no esperaba la pregunta. Solo trabajo en acero, sobre todo en hormigón, lo que sea necesario. Pero entiendes toda la estructura, cómo encaja. No era una pregunta. Russell asintió lentamente. Sí, supongo que sí. No puedes trabajar en la construcción tanto tiempo sin aprender cómo funcionan los edificios. No se trata solo de seguir órdenes. Tienes que ver el panorama general, entender cómo tu obra se conecta con todo lo demás. Eso es pensamiento de liderazgo. Verónica apartó el plato y le dedicó toda su atención. La mayoría de la gente solo ve su propia tarea.
Hacen lo que se les dice y nada más. Pero tú ves el sistema. Eso es valioso. Russell se encogió de hombros, incómodo con el elogio. Es solo sentido común. No, no lo es. El sentido común sería hacer tu trabajo e irte a casa. Lo que describes es inversión. Te importa el resultado, no solo el sueldo. Hizo una pausa. ¿Qué harías si pudieras dirigir un proyecto como Morrison? ¿Si fueras el capataz en lugar del trabajador? La pregunta pilló a Russell por sorpresa. Nunca lo había pensado. Nunca se había permitido imaginar ser otra cosa que lo que era. No sé. De todas formas, nunca va a pasar. ¿Por qué no? Porque no tengo título, no tengo contactos. Solo soy un chico con un diploma de bachillerato y experiencia laboral. Lo dijo sin amargura, simplemente con hechos. Eso no es suficiente para ascender en este mundo. La expresión de Verónica cambió. Algo agudo y casi furioso cruzó su rostro. Eso es lo que te dicen. No lo hace verdad. Antes de que Russell pudiera responder, su teléfono vibró. Vio el número de la escuela y se le encogió el estómago. Lo siento, tengo que atender esto. Por supuesto, respondió Russell. Hola, señor Hayes. Aquí la directora Matthews. Calvin está bien, pero necesitamos que lo recojas. Tuvo un incidente con otro estudiante. ¿Qué tipo de incidente? Lo discutiremos cuando llegues. Russell miró a Verónica. Lo siento. Tengo que irme. Hijo mío, ¿está todo bien? Llamaron de la escuela. ¿Pasó algo? Russell buscó su billetera, pero Verónica levantó la mano. Me encargo. Vete. Gracias. Russell salió corriendo. La oficina del director olía a libros viejos. Russell se sentó junto a Calvin, quien tenía un ojo morado e hinchado y los nudillos raspados. La expresión del chico mostraba una ira obstinada. La directora Matthews juntó las manos. Señor Hayes. Calvin tuvo una discusión física durante el almuerzo. ¿Quién empezó? Preguntó Russell. ¿Importa? La violencia nunca es la respuesta. Me importa. Russell miró a su hijo. Cal. La mandíbula de Calvin tembló. Brandon Westfall. Él empezó. ¿Qué dijo? ¿Russell? Matthews intervino. ¿Qué dijo? Repitió Russell. La voz de Calvin sonó dura. Dijo, fuiste un fracasado. Dijo, mamá se fue porque no podías mantenernos y estamos viviendo en un basurero porque eres demasiado estúpido para conseguir un trabajo de verdad. Sus ojos ardían. Así que lo golpeé. Russell sintió que algo se quebraba por dentro. Una parte de él estaba orgulloso de que su hijo lo hubiera defendido. Calvin no puede responder con fuerza, dijo Matthew. Política de tolerancia cero. Suspendió 3 días. Russell asintió. 3 días significaban pérdida de sueldo, presupuestos más ajustados, pero no mostraría preocupación. Entendido. No volverá a suceder. Caminaron hacia la camioneta en silencio. Calvin subió, mirando al frente. Russell no arrancó el motor. Mírame, dijo. Calvin se giró lentamente. No me enoja que me defiendas. Lo entiendo. Russell hizo una pausa. Pero dar puñetazos no te hace fuerte. Irse cuando alguien quiere que pierdas el control no le da poder sobre ti. Dijo que eras un perdedor. Calvin murmuró. ¿Y qué? ¿Crees que no oigo eso todos los días? Russell encaró a su hijo. Les demostré que estaban equivocados apareciendo, haciendo el trabajo, cuidándote. Tocó el moretón alrededor del ojo de Calvin. Esto no prueba nada, excepto que sabe qué botones pulsar. Lo siento, dijo Calvin con la voz quebrada. Odio cuando hablan de ti como si no fueras nada. Lo sé. Russell abrazó a su hijo por encima del tablero. Pero necesito que seas más listo que yo. Cuando llegaron a casa, Calvin volvió a hablar. ¿Cómo estuvo tu almuerzo? Russell casi se rió. Estuvo bien. Mejor de lo esperado. Los del trabajo te tendieron una broma. Empezó así. Podría haberse convertido en otra cosa. Russell miró a su hijo.
Ya veremos. Calvin asintió y salió de la camioneta. Russell lo siguió, abriendo el apartamento y entrando en el espacio estrecho y familiar. 2 habitaciones, un baño, una cocina apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta. Los muebles eran de segunda mano, la alfombra estaba manchada en lugares que no podían limpiar del todo. Las ventanas daban a un aparcamiento en lugar de a algo parecido a una vista. Pero era suyo. Era seguro. Y lo más importante, era algo que Russell había proporcionado sin ayuda de nadie. Ve a limpiar, dijo Russell, señalando la habitación de Calvin. Yo pensaré en la cena. Calvin desapareció en el baño. Russell abrió la nevera y se quedó mirando el escaso contenido. Lefto, medio pimiento, huevos. Podría hacer arroz frito. Su teléfono vibró. Número desconocido. Soy Verónica. Tony me dio tu número. Espero que Calvin esté bien. Avísame si quieres continuar nuestra conversación. Sin presiones. Russell miró el mensaje y lo leyó 2 veces. Quería hablar de nuevo. Escribió rápido antes de darle demasiadas vueltas. Está bien. Suspendido 3 días, pero sobrevivirá. Me gustaría. ¿Cuándo te viene bien? La respuesta llegó rápido. Viernes por la noche. Festival de food trucks en el centro. Informal. 7. Russell echó un vistazo a su modesto apartamento y luego pensó en la mirada fija de Verónica. Pensó en Calvin defendiendo su honor. Pensó en el hombre que quería ser. El viernes funciona. Allí estaré. Colgó el teléfono y volvió a preparar la cena, pero algo había cambiado. El apartamento se sentía un poco menos apretado. El futuro parecía un poco menos predeterminado. Y por primera vez en 3 años, Russell Hayes se permitió creer que tal vez su historia no estaba terminada de escribirse. La noche del viernes llegó con un calor inusual. Russell se paró frente al espejo del baño con su única camisa limpia. Calvin apareció en la puerta. El moretón alrededor de su ojo se volvió verde amarillento. Pareces nervioso, observó Calvin. No estoy nervioso, mintió Russell. Calvin sonrió. Sé tú mismo, papá. Eso suele bastar. Russell llegó al centro y encontró a Verónica cerca de un camión de pizzas al horno de leña. Llevaba vaqueros y un suéter ligero, con el pelo suelto sobre los hombros. Parecía más joven así, más relajada. Lo lograste, dijo sonriendo. Empezaba a pensar que te habías perdido. Pasaron la siguiente hora paseando entre camiones, probando comida y hablando con naturalidad. Verónica le habló de un documental sobre la exploración de las profundidades marinas. Russell describió los intentos de Calvin de patinar. Debatieron sobre los ingredientes de la pizza y coincidieron en su aversión a la piña. Finalmente, encontraron un lugar en un muro bajo cerca de una fuente. Russell balanceaba tacos en su regazo mientras Verónica se ataba las rodilleras. La suspensión de Calvin termina el lunes, dijo Russell entre bocados. Ha estado bien toda la semana. Tranquilo, pero bien. Probablemente todavía lo esté procesando. Verónica hacía girar fideos en su tenedor. Pelear no suele ser por ira. Se trata de sentirse impotente. Él encontró la manera de recuperar el poder, aunque fuera de la manera incorrecta. Me parece que ya has pensado en esto antes. Yo sí. Verónica dejó el tenedor y miró a la multitud. Tuve un accidente de coche a los 16 años. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y nos chocó de frente. Mi mejor amiga conducía. Murió al instante. Desperté en un hospital 3 días después y no sentía las piernas. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera contando la historia de otra persona. Estuve enfadado durante mucho tiempo. Enfadado con el conductor. Enfadado con mi amiga por haberse ido. Enfadado conmigo mismo por haber sobrevivido. Quería pelear con todos y con todo. Russell no sabía qué decir. Nada parecía adecuado. Finalmente, me di cuenta de que la ira era solo miedo con una máscara diferente. Verónica continuó.
Me aterraba que me vieran como menos de lo que era antes. Así que luché para demostrar que seguía completa, que seguía siendo capaz, que seguía valiendo algo. Miró a Russell. Eso es lo que hace Calvin. Está luchando contra la idea de que sus circunstancias definen su valor. ¿Les suena familiar? Russell sintió que las palabras le daban un puñetazo. Sí, así es. La diferencia es que tú ya has aprendido lo que él aún está averiguando. No necesitas luchar. Solo necesitas seguir presente. Sigue demostrando con acciones en lugar de con ira. Verónica volvió a coger el tenedor. Eso es más difícil. Requiere más fuerza, pero es la única manera que realmente funciona. Terminaron de comer en un cómodo silencio, la fuente burbujeando a su lado, el festival continuando su alegre caos a su alrededor. Cuando vibró el teléfono de Verónica, lo miró brevemente y luego miró a Russell con una expresión que él no pudo descifrar. «Necesito decirte algo», dijo. «Y debería habértelo dicho en el almuerzo, pero quería que me conocieras primero sin complicaciones». A Russell se le encogió el estómago. «Bueno, no soy solo alguien que escuchó sobre ti a través de tus compañeros de trabajo. Les pregunté específicamente sobre ti porque mi empresa está licitando un gran proyecto de desarrollo y quería saber sobre la gente que trabaja en nuestras obras actuales». Le sostuvo la mirada fijamente. «Dirijo Sterling Enterprises. Soy la directora ejecutiva». Las palabras tardaron un momento en calar. Cuando lo hicieron, Russell sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sterling Enterprises, la empresa dueña del proyecto de construcción Morrison, la empresa que pagaba sus salarios. Había estado cenando con el jefe de su empleador y ni siquiera lo sabía. «No entiendo», dijo lentamente. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque en el momento en que le digo a la gente lo que hago, todo cambia. O quieren algo de mí, o se sienten intimidados, o empiezan a formando en lugar de ser real». La voz de Verónica era suave pero firme. «Quería saber si eras la persona que tus compañeros de trabajo describían. Quería ver cómo tratabas a alguien que creía sin poder, sin influencia, sin nada que ofrecerte. Y fuiste amable. Eras real. Eso me importa». Russell se levantó, olvidando su taco a medio comer. «¿Entonces todo esto era qué? ¿Una entrevista? ¿Una prueba? No, era yo intentando conocer a alguien genuino en un mundo donde lo genuino es increíblemente raro». Verónica giró la silla ligeramente para verlo mejor. «Russell, te lo digo ahora porque la semana que viene, Sterling Enterprises presenta una presentación para un importante proyecto residencial. Tu empresa es una de las 3 que pujan por el contrato de construcción. Estaré en esa sala, y no quería que entraras y sintieras que te engañé». Russell intentó procesar esto, intentó separar sus sentimientos de los hechos. Había mentido por omisión, pero también había sido más honesta con él que la mayoría de la gente después de conocerlo durante años. Había visto más allá de sus circunstancias, algo oculto. Y ahora le estaba avisando con antelación en lugar de dejar que lo tomara por sorpresa. «¿Sabe mi empresa que has estado pasando tiempo conmigo?», preguntó. «No, y no lo sabrán a menos que se lo digas». Verónica lo miró a los ojos. «Lo que pasa entre nosotros es independiente de los negocios, pero quería que conocieras el panorama completo. Quería que decidieras si te parece bien o si es demasiado complicado». Russell la miró, a la mujer que desafiaba sus suposiciones y lo trataba como a un igual, y se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía alejarse, protegerse de posibles complicaciones, mantener una vida sencilla y sin complicaciones. O podía confiar en que a veces les pasan cosas buenas a quienes han pasado demasiado tiempo esperando lo peor. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Esto es mucho. Lo entiendo». Verónica no parecía dolida, solo aceptaba. «Tómate tu tiempo. No me voy a ninguna parte». Russell asintió y se alejó, dejándola junto a la fuente, con la mente llena de preguntas para las que aún no tenía respuestas. La presentación del edificio Morrison era el martes por la tarde.
El capataz de Russell lo llamó el lunes por la mañana. Hayes, te necesitamos mañana en la sede de Sterling. Quieren representantes del equipo, y tú entiendes lo que estamos construyendo. Ponte ropa limpia. Russell pasó esa noche preparándose para ver a Verónica en su mundo. El martes llegó demasiado rápido. La sede de Sterling Enterprises era una elegante torre de cristal en el centro. El vestíbulo era de mármol y cromo, y Russell se sentía fuera de lugar a pesar de su camisa planchada. La sala de presentaciones estaba en el piso 15. Russell subió con su capataz y los ejecutivos de la compañía. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, entraron en una sala de conferencias con ventanales de piso a techo. Una mesa larga dominaba el centro. Otras 3 compañías ya estaban representadas. A la cabecera de la mesa, con un traje de oficina, estaba Verónica Sterling. Sus miradas se cruzaron brevemente. Ella no lo reconoció más allá de esa mirada. Y Russell comprendió que este era su dominio. «Caballeros», dijo Verónica con voz autoritaria. «Gracias por venir. Comencemos». Durante 90 minutos, Russell escuchó presentaciones sobre costos y plazos. Su empresa quedó en segundo lugar. La tercera, de alguna manera, hizo que todo pareciera más eficiente. Pero Russell no podía concentrarse por completo. Parte de su atención se centraba en Verónica. Ella estaba completamente en su elemento. Hacía preguntas directas, cuestionaba suposiciones con datos, imponía respeto sin levantar la voz. Esto era verdadero poder. Y Russell vio claramente la distancia entre su mundo y el de él. Cuando terminaron las presentaciones, Verónica dio las gracias a todos. La gente empezó a salir. El capataz de Russell se dirigió a la puerta, pero Russell se quedó hasta que la sala se vació. Verónica se dirigió hacia él. «Así que ahora. ¿Lo has visto? ¿Viste qué? Sin embargo, ¿quién soy realmente? ¿Cómo es mi vida en realidad?» Señaló la sala. «Este es mi mundo, Russell. Acuerdos y decisiones que afectan a miles de personas, no a cafeterías y food trucks». Russell negó con la cabeza. «Eso no es lo que eres. Eso es lo que haces. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Eres la persona que entendió por qué Calvin luchaba, que quería conocer a alguien genuino». Hizo una pausa. «Lo que haces es impresionante, pero quien eres es mejor». Verónica lo miró un largo momento, su máscara profesional deslizándose ligeramente. «Me lo estás poniendo muy difícil». «¿Qué?» «Mantener límites apropiados. Mantener la objetividad». Miró hacia la puerta y luego a él. «Tu empresa presentó una propuesta sólida, pero las demás también. No puedo dejar que mis sentimientos personales influyan en una decisión empresarial». «No querría que lo hicieras», dijo Russell con sinceridad. «Lo ganaremos o no. Pero eso es independiente de esto. Sea lo que sea. ¿Verdad?» La expresión de Verónica era preocupada. «Porque si le otorgo el contrato a tu empresa, la gente hará preguntas. Asumirán favoritismo. Podría dañar nuestra reputación. Y si no nos lo concede, porque te preocupa eso, sigues dejando que tus sentimientos personales influyan en la decisión». Russell sonrió levemente. «No puedes ganar de ninguna manera. Así que quizás elijas a quien realmente lo merezca y dejes que la gente piense lo que quiera». Verónica se rió. Un breve sonido de sorpresa. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «No soy sabia. Solo estoy cansada de preocuparme por lo que piensen los demás». Russell volvió a mirar la puerta, asegurándose de que seguían solos. «Mira, no sé qué está pasando entre nosotros. No sé si va a alguna parte o si somos demasiado diferentes para que esto funcione, pero sé que prefiero intentarlo y fracasar que no intentarlo nunca. Tú me enseñaste eso. Yo te enseñé eso. Tú y Calvin, ambos, cada uno a su manera». Russell respiró hondo. «Así que, esto es lo que pienso. Tú tomas tus decisiones de negocios basándote en los negocios. Yo me encargaré de lo que pase en el trabajo. Y después de que todo eso se resolviera,
Quizá volvamos a cenar en algún lugar sin food trucks ni salas de conferencias. Solo dos personas intentando decidir si encajan. Verónica lo observó, con la expresión suavizada. Lo haces parecer simple. Quizás lo sea. Quizás seamos nosotros los que lo complicamos. Antes de que pudiera responder, se oyeron voces en el pasillo. Alguien regresaba, probablemente buscando algo que se había olvidado. Russell se apartó, poniendo distancia profesional entre ellos. Verónica se enderezó en su silla, recuperando la compostura como una armadura. Gracias por venir, señor Hayes, dijo formalmente. Nos pondremos en contacto. Russell asintió y se fue, sin mirar atrás, confiando en que encontrarían el camino a donde debían ir. La llamada llegó el viernes. Su capataz lo encontró durante el almuerzo. Lo conseguimos. Contrato Sterling por 2 años. El trabajo más importante en 5 años. Russell se preocupó. ¿Se había comprometido Verónica esa noche? Su empresa ganó por méritos propios. La propuesta más sólida. Quería que lo supiera. Gracias. Cena mañana. Restaurante de verdad. 7 sábado por la noche. La encontró en una mesa de la esquina del restaurante italiano que había elegido. Deberíamos hablar, dijo Verónica después de que llegara el vino. Tú primero. Llevo años demostrando que podía con todo a pesar de esta silla, pero olvidé cómo ser una persona. Déjame serlo. La mayoría de la gente no lo ve. Extendió la mano por encima de la mesa. Quiero seguir intentándolo. Russell giró la mano. Entonces dejemos de preocuparnos y veamos si funciona. Pidieron la cena y pasaron 2 horas hablando tranquilamente sobre el progreso de Calvin con la patineta. Las reuniones de la junta directiva de Verónica, su amor compartido por las películas de acción terribles. Cuando llegó la cuenta, Verónica pagó a pesar de las protestas de Russell. Puedes pedir la siguiente, dijo. Salieron a la fresca noche. Russell había estacionado a 2 cuadras de distancia, y Verónica se sentó a su lado. En su camioneta, Russell se giró para mirarla. Gracias, dijo, por darle una oportunidad. No eres un problema, Russell Hayes. Verónica lo miró con expresión franca. Eres justo lo que no sabía que necesitaba. Russell se inclinó lentamente. Ella no se apartó. Su beso fue suave, breve, lleno de promesas. Al separarse, ambos sonrieron. Te llamaré mañana, dijo Verónica. Te contestaré, respondió Russell. La vio llegar a su camioneta, la vio alejarse. Luego se subió a su camioneta, imaginando la conversación que tendría con Calvin, cómo se iluminaría la cara de su hijo cuando Russell le dijera que las cosas por fin iban bien. 6 meses después, Russell estaba en un apartamento nuevo, más grande que el anterior, con 2 habitaciones decentes y espacio para respirar. Calvin estaba en su habitación desempacando cajas. Verónica estaba sentada junto a la ventana revisando el trabajo en su tableta, perfectamente cómoda en su espacio. El proyecto Sterling iba bien. Russell había sido ascendido a jefe de equipo. Sus habilidades finalmente habían sido reconocidas. El aumento de sueldo significaba este apartamento, ropa nueva para Calvin, cenas agradables de vez en cuando sin preocupaciones. Pero más que dinero, era el respeto de su equipo, de él mismo. Contra todo pronóstico, lo habían logrado. Verónica asistía a los eventos escolares de Calvin, ayudaba con las tareas, trataba a su hijo como a un miembro de la familia. Russell aprendió su oficio y le ofreció perspectivas que ella valoraba. Subían escaleras y susurraban cosas de gente que no entendía cómo encajaban. No les importaba. Habían encontrado su propio ritmo. Papá, llamó Calvin. ¿Puede Verónica quedarse a cenar? Russell la miró inquisitivamente. Ella sonrió y asintió. Sí, amigo. Russell le devolvió la llamada. Se queda. Verónica dejó la tableta a un lado y se acercó. Sabes, cuando Tony te presentó, pensaron que nos estaban gastando una broma a los dos. Lo sé,
dijo Russell. No tienen ni idea de que nos hicieron un favor. Le tomó la mano. Es curioso cómo funcionan las cosas. Russell pensó en el hombre que había sido hacía 6 meses. Cansado, resignado a una vida insignificante. Pensó en entrar en ese café esperando humillación y encontrar algo real en su lugar. Sí, dijo, apretándole la mano. Es curioso cómo funcionan las cosas. A través de la pared, Calvin desafinaba una canción. El sol del atardecer teñía de dorado las paredes. Russell L. miró a Verónica, a la mujer que había entrado en su vida disfrazada de broma y que resultó ser algo extraordinario. Ella le devolvió la mirada con esa mirada firme que había atravesado sus defensas desde el primer día. Vamos, dijo, tirándola hacia la cocina. Vamos a pensar en la cena antes de que Calvin decida cocinar otra vez. Verónica rió, siguiéndolo a la cocina, donde la vida lo esperaba, desordenada e imperfecta, y absolutamente digna. Mientras los tres se movían uno alrededor del otro en un cómodo caos, Russell pensó en la pregunta de Verónica de aquel primer día. ¿Eres el hombre que describieron o desperdicié mi tarde? Esperaba que ella tuviera la respuesta ahora. Siempre había sido ese hombre. Amable, persistente, genuino. Solo necesitaba que alguien lo viera con la suficiente claridad como para ayudarlo a verlo también. Y ahora, por fin, él,